Hola a todos, pues lo prometido es deuda y hoy empezamos con el primero de espero que sean muchos videos. Por fin, después de que muchos de ustedes lo estuvieron pidiendo, hoy les voy a contar la historia de Howard Carter, que fue el arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón y los sucesos que dieron origen a lo que se considera hoy la maldición del faraón. Y pues empecemos. Howard Carter era un joven inglés que nace el 9 de mayo de 1874 y él a los 16-17 años se va a vivir a Londres. Se va a vivir al Cairo. Nuestra historia empieza con Howard Carter, que nace el 9 de mayo de 1874 en Londres y a los 16-17 años se va a vivir a El Cairo. Howard Carter era muy bueno dibujando, su papá era dibujante. Su papá era pintor, más que dibujante. Y él copiaba dibujos y eso hacía en el Museo del Cairo. Un día lo ven, le ofrecen trabajo y va subiendo muy rápido de puesto hasta que termina como jefe de antigüedades del museo. Pero un día en una pelea lo terminan corriendo y Howard Carter pasa por su peor época. Termina como guía de turistas, haciendo dibujos en las plazas para poder vender, hasta que contacta a Lord Carnarvon. Lord Carnarvon era un conde que había llegado al Cairo porque su médico le había recomendado que el clima seco le iba a hacer bien en su salud. Y bueno, así se terminan encontrando estas dos personas que terminan cambiando la historia de la arqueología y del mundo. Lord Carnarvon era un apasionado de la cultura egipcia y él se deja convencer, y digo se deja porque era un hombre con mucho dinero, y se deja convencer para que le patrocine una expedición a Howard Carter porque él pensaba que aún faltaban cosas por encontrar donde estaban excavando. Justo había terminado un contrato de un año de unos estadounidenses que estaban cavando en la zona pero no encontraron nada, y donde fueron depositando la arena, bueno, ahí se puso a buscar Howard Carter porque él estaba seguro que faltaban cosas por encontrar, pero les digo, iban depositando la arena el equipo estadounidense y él cavó justo en esa parte, entonces tardó muchísimo en poder encontrar algo. Ahora, Howard Carter seguía insistiendo en que en el Valle de los Reyes, frente a Luxor, estaba algo que todavía faltaba por encontrar, pero la paciencia de Lord Carnarvon se estaba agotando y es por eso que él juega un poquito al ego y después de varias expediciones en que no encuentra nada, va a visitarlo y le dice, bueno, a ver, no me retire su nombre, retíreme su dinero, pero no su nombre, y yo a ver cómo consigo y pago, pero se la voy a dedicar a usted cuando encuentre algo. Y Lord Carnarvon se siente halagado y le dice, bueno, le voy a pagar una más. Y el 4 de noviembre de 1922, la versión oficial cuenta que un niño había tirado un jarrón que habían encontrado y ahí ponían agua y los trabajadores bebían de ahí. El niño la tira y el jarrón se rompe, el agua empieza a sentarse en la arena y deja ver el borde de un escalón. Y entonces se dan cuenta que había algo ahí, empiezan a cavar y encuentran una puerta. Esa es la versión oficial, pero les voy a contar algo que me pasó en un viaje al Cairo. Varios trabajadores de la zona me contaron que en realidad la versión del niño fue muy fantasiosa y fue como para adornar un poco la historia de Howard Carter, aunque la familia del niño, que después se convirtió en papá, abuelo y ahora los bisnietos están ahí atendiendo la casa donde este señor vivió. Y hay fotos de la excavación y hay como muchos datos, pero muchos locales cuentan que esa historia es falsa, que en realidad de tanto cavar encontraron la tumba y algún niño oportunista se inventó la historia y nunca dio tiempo de desmentirla, ¿no? Nunca les interesó a Howard Carter desmentirla. Pero bueno, esas son las dos versiones que yo me sé, la oficial y la que me contaron, no una persona, fueron 2 o 3 personas en Egipto diferentes que contaban o desmentían la versión de este niño. Sigamos con Howard Carter, que inmediatamente le manda un telegrama a Lord Carnarvon para decirle que había encontrado algo. Y Lord Carnarvon se traslada al Cairo, pero pasan 2 semanas. Esas 2 semanas de misterio en las que Howard Carter se arrepiente y dice, bueno, quizá no debía avisarle porque los ladrones de tumbas. Pero Howard Carter se deja emocionar porque encuentra un sello real en la entrada de la tumba. Y el sello real tenía los símbolos de un faraón. Lord Carnarvon no le hace las cosas fáciles porque llega con fotógrafos, llega con su hija, Lady Evelyn, a la excavación. Y Howard Carter toma un cincel y hace un hoyo en la pared. Entra, bueno, me mete la cabeza con una vela. Y Lord Carnarvon, su hija, los fotógrafos, el equipo, todos nerviosos, le preguntan qué es lo que ve. Y esa frase quedó registrada en el diario de Howard Carter. Y para muchos es la frase más famosa en la historia de la arqueología. Howard Carter
retira la vela, saca la cabeza, voltea hacia atrás y le dice a todos cosas maravillosas. La tumba estaba llena. Y fue un hallazgo impresionante porque puso de moda la egiptología en todo el mundo. Todo el mundo quería saber más acerca de este faraón. Nunca se había encontrado una tumba intacta. Siempre los ladrones hacían de la suya. Y ahora pues el mundo podía conocer cómo eran los procesos funerarios de un faraón. Aunque sí se sabe un poco o un mucho cómo era el proceso de momificación. Que les cuento rápidamente y a muy resumidas cuentas. Bueno, primero, una vez que moría el faraón, le metían un gancho en la nariz hasta que rompían aquel huesito, entraban en el cerebro, licuaban, volteaban al faraón o al momificado, porque no solo a los faraones los momificaban, podían ser clases altas, dependiendo tu estatus socioeconómico, era tu tumba y el lugar de tu tumba. Pero bueno, sacaban el cerebro, luego sacaban ciertos órganos, el corazón, los pulmones, las vísceras, y los ponían en 4 vasos. Estos vasos cánopes o vasijas cánopes estaban dentro de la tumba junto al cuerpo del enterrado, pues. Bueno, ¿y por qué el cerebro se desechaba? En realidad, ellos creían que las acciones eran lo que importaba en esta vida, no tus pensamientos. Tú podías pensar 1000 cosas, pero en realidad lo que tenías en el corazón, tus acciones eran los que te iban a guiar en el otro mundo o determinar tu destino. Entonces, bueno, pues el cerebro en realidad no era un órgano muy importante dentro de este rito de momificación. Y bueno, el cuerpo del difunto era puesto en sal durante 40 días en los que se hacían ciertos ritos y luego se vendaba igual la venda mojada en aceite, se hacían unos ritos, se recitaban pasajes del libro de los muertos. Por cierto, aquí está el libro de los muertos. Ya les contaré más de leyendas e historias acerca de este libro porque tiene muchísimos mitos, pero terminemos con Howard Carter. Egipto se había puesto de moda en todo el mundo, llegaban noticias, ríos de tinta corrían en todos lados y Howard Carter empezó a documentar una por una las piezas que encontró. Él tarda 10 años. Y los que no creen en la maldición usan mucho de argumento que Howard Carter, que fue el primero que se asomó en la tumba y no pasó nada. Pero a ver, ¿por qué se habla de una maldición? Los trabajadores de Lord Carnarvon tenían un canario. Y este canario fue el primero en morir, porque una cobra lo muerde. Y esto fue muy simbólico, porque la cobra es uno de los animales representativos del faraón. Entonces, aquí todavía no se empieza a hablar de una maldición, más bien cuando pasa el tiempo y se empiezan a documentar otras muertes, se retoma el tema del canario, ¿no? Pero vamos a poner al canario como la primera víctima. Lord Carnarvon fue otra de las víctimas de esta supuesta maldición, porque cuando él se estaba rasurando, se corta en donde lo había picado un mosquito y se infecta. Esta infección se empieza a extender y además, bueno, le da fiebre, tenía neumonía y él muere. Ahora, Lord Carnarvon no era un hombre joven y no era un hombre que gozaba de plena salud, puesto que su médico lo había mandado a Egipto. Pero bueno, ahí esta es la segunda muerte que se le adjudica a la maldición. Justo en el momento en el que Lord Carnarvon muere, la ciudad queda en total oscuridad. Hubo un apagón y hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que lo causó. Se dice que el perro de Lord Carnarvon aulló justo en el momento en que él muere y también cayó muerto. El perro estaba en Londres. Esta versión no se ha confirmado y a nadie le consta, pero bueno, no se sabe si fue invento de la prensa o si realmente pasó. Pero bueno, el perro también es otra de las víctimas o supuestas víctimas de la maldición. El hermano de Lord Carnarvon también entró a la tumba y cuando regresó a Londres murió misteriosamente y hasta el día de hoy no se ha podido explicar cuál fue la causa de su muerte con exactitud. Sir Arthur Mace fue otro hombre que tuvo que ver con la tumba. De hecho, él fue el que dio el último golpe para tirar la pared que protegía la tumba. Y bueno, él también muere en circunstancias misteriosas. Cuando yo digo circunstancias misteriosas es que no se sabe hasta la fecha qué fue lo que le causó la muerte a este hombre. Ahora, mientras todas estas muertes pasaban, Howard Carter siguió trabajando, documentando pieza por pieza todo lo que encontró. Incluso encuentra 3 sarcófagos, uno de ellos de oro puro. Encuentra la máscara de Tutankamón, que es una cosa impresionante, que ahora les hablaré un poquito más de ella. Pero también hubo otra muerte. Sir Douglas Reed mueve la momia para hacerle radiografías y muere inexplicablemente en Suiza y no se sabe por qué. Muchos creen que tenía que ver algunos gases o algo tóxico que había en la tumba, pero en realidad, les repito, Howard Carter entraba, salía y estuvo ahí metido 10 años de su vida y murió muchos años después. Incluso Howard Carter muere teniendo como proyecto encontrar la tumba de Alejandro Magno. Pero bueno, es otra historia. De las 58 personas que estuvieron presentes el día que se abre la tumba, solo 12 mueren solo 12 es un número grande, pero
solo hay 12 muertes confirmadas con gente relacionada a, como la secretaria de Lord Cardamom, por ejemplo, ¿no? Que murió de un infarto. También eso ayudó mucho a que la gente dijera, es que todos los relacionados a la tumba sufrirán una maldición por molestar al faraón. Les digo, el propio Howard Carter murió muchos años después de causas naturales. Y algo que pocos mencionan es que Howard Carter se había robado cosas de la tumba. Pequeñas piezas aparecieron en su casa que fueron devueltas discretamente al Museo del Cairo. En los 60 se hizo una petición para mover algunas piezas del museo como préstamo, piezas pertenecientes a Tutankamón. El director del museo que aceptó el traslado de las piezas muere también tiempo después. También cuando se mueve la momia de ubicación, dicen que el director del museo fue atropellado después de firmar la petición o la orden, pues. Pero bueno, a ver, ¿quién fue este Tutankamón? En realidad el nombre original era Tutanjatón, que quiere decir imagen viva de Atón. Ahora, los faraones tenían muchos nombres dedicados a muchos dioses. Tutanjatón, Tutanjamón, Enep-Geperura era otro. Y este faraón perteneció a la dinastía 18. Ya les hablaré en otro video un poco más de su vida, porque ahora les quiero contar algo que me pasó en el Museo del Cairo. Yo lo fui a ver hace un par de años. Era mi sueño ver la máscara de Tutankamón. Pero el Museo del Cairo es muy curioso porque hay que pasar una serie de detectores de metales. Bueno, en Egipto hay que pasar detectores de metales para entrar a todo. Dependiendo de lo que tú quieras ver en el museo es el precio del boleto para entrar al Museo del Cairo. Es un museo muy feo, en mi opinión. A mí se me hizo un museo muy viejo, muy feo, muy descuidado. Parece una bodega con partes, con cajas sin acomodar. Hay partes... es un museo viejo, muy descuidado. Se dice que ya hay un museo nuevo que se abre en 2019-2020, pero bueno, les cuento. Por lo pronto, durante años han estado aquí las piezas de Tutankamón. Y el día que yo llegué, bueno, estaba fascinado con la máscara de Tutankamón. Uno puede tomar fotos, video, todo sin flash en cualquier parte del museo, menos en donde está la máscara del faraón. Bueno, yo suelo respetar mucho las normas de los museos, pero aquí, miren, no sé, yo ya empezaba a contar historias, había avisado a través de mis redes que iba a estar en el Museo del Cairo. Y mucha gente me decía, tomas foto a la máscara, que yo no pude y yo no me animé, no me atreví. Bueno, total que iba con unos amigos y les dije, bueno, rodéenme, que yo tomo una foto, no hay nadie. Bueno, tomé la foto y me rodearon guardias y me pidieron que la borrara, casi me sacaron de donde estábamos, la sala aparte del faraón Tutankamón. Y bueno, el caso es que me hicieron borrar la foto, pero yo ya había anticipado que esto iba a pasar. Entonces yo la mandé por un grupo de WhatsApp que teníamos y pude recuperar esa foto. Y bueno, les voy a compartir la liga para que puedan ver esa foto que me costó que me sacaran del Museo del Cairo. Y bueno, esta fue la historia de Howard Carter muy brevemente y del descubrimiento de la tumba y lo que llevó al origen de la maldición. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video, con una nueva historia, y cada semana les voy a estar contando historias y curiosidades de muchos personajes o de ciudades en las que yo esté viajando. Y pues gracias como siempre por ser parte de esto, por ayudarme a contar historias, y pues nada, nos vemos la próxima.